Yo le hice una pregunta a Dios: Señor, ¿por qué los seres humanos somos tan débiles en seguir las modas? Por ejemplo, cuando Cristiano Ronaldo estaba con el Real Madrid, los seguidores del Real Madrid crecieron. Hablando del fútbol, con Messi, los seguidores del Barcelona crecieron. Y no sé si son cosas mías, pero muchos que seguían al Real Madrid ahora siguen a Juventus para ver cuál es el desenvolvimiento de Cristiano Ronaldo. Y en esta semana que llegó a 750 goles, mucho más. Y cuando está a unos 60 goles de alcanzar al jugador de fútbol que más goles han. ¿Sí? La gente dirá: oye, al pastor le gusta el fútbol. No, es que yo estoy en una tierra donde el fútbol es insignia. ¿Ok? El fútbol del Táchira le ha dado muchas alegrías a Venezuela, pero también muchas desilusiones, ¿no? Pero bueno, hablamos de lo bueno, ¿sí? Sí, porque y así, cada vez que alguien sobresale, consigue seguidores, una cantante nueva, algo. Mire, hace muchos años se aplaudía lo original. A mí no se me graban los registros de voces, pero hay una ex cantante, Whitney Houston, y ex porque murió, que dice que los registros de voces de ella, impresionante, fuera de lo común. Y hoy día hay una cantante de apellido Hudson que se ganó una competencia de esos reality show por imitar a Whitney Houston, pero nunca la voz igual a Whitney Houston. Y a medida que va pasando el tiempo, la gente se tiene que conformar con las imitaciones. Y esa es la tendencia del ser humano: imitar. Valerse de la sangre de los perros para hacer garrapata. Perdonen la ilustración, ¿sí? O valerse como piojo de la sangre del cuero cabelludo de un ser humano. Y Whitney Houston partió con el Señor, creo así. Ella era su voz se desarrolló en una iglesia cristiana, siendo parte de una coral, una iglesia bautista. Y así como Elvis Presley, como Michael Jackson, como muchos. Y es interesante que los tres acabaron sus vidas y destruyeron sus vidas. Y el que menos consumió droga fue Michael Jackson, pero las tenía que consumir para calmar sus dolores físicos. Y todos esos ídolos están muertos. ¿Y cómo nos cuesta seguir al único que resucitó, Andrés? Uno solo en la tierra ha resucitado y tiene poder para resucitar a todos sus seguidores. Se llama Jesús. Y es el buen pastor. Y es buen pastor porque su vida da o dio por sus ovejas. ¿Sí? Y 3 cositas contenidas en un solo versículo. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Desde el punto de vista de Dios, el Señor tiene sentido de pertenencia. Él tiene sentido de propietario. Por eso es emprendedor. Él no se siente dueño, Él sabe que es el dueño.
Él cree que es el dueño. Y como Dios hombre, se dijo a Dios Todopoderoso: los que me diste, los he salvado. Solo aquel que se había de perder. Estaba tan seguro que solo él pudo decir que Judas se perdió, porque Judas no le pertenecía a él. Mis ovejas oyen mi voz. Siempre que voy en este pasaje, le preguntaba a Dios: ¿por qué hablas en singular? Mis ovejas oyen mi voz, si tu palabra es tan extensa desde Génesis a Apocalipsis. Y la respuesta que me dio es: porque mi voz es una sola. Yo soy mi voz. Porque todos los principios, los valores que Dios tiene, no se separan. Ni son pequeñas porciones que tomamos de merienda. Su palabra es completa. Toda ella es Él. Y así como Él es uno, su palabra es una. Y por eso en singular. Y por eso nosotros no tenemos tres dioses, sino que tenemos un solo Dios en singular. La identidad del Señor y el conocimiento que Él tiene de sí mismo lo hace sin igual, incomparable. Cuando Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, es que Él está claro quiénes somos sus ovejas. Él habla claramente que es el único Dios, que es verdadero, que es fiel, que un solo hombre como Moisés puede hacer muchas cosas para la salvación de un pueblo y la liberación de un pueblo. Que un solo hombre como Moisés llevaba la voz de Dios y el mar fue abierto. Porque Él es un único Dios. Un solo hombre como David venció al gigante. Un solo hombre como Dios hecho hombre venció la muerte y resucitó. Y un solo hombre como Él llevó el castigo de toda la humanidad. Y la razón por la cual nosotros ponemos más fácil la mirada en los hombres sobresalientes en deportes o en arte es porque las medallas, los trofeos, los títulos entran dentro de las estadísticas y le dan un puesto. Mejor goleador, el que más guantes de oro en el caso del béisbol gana y todas esas cosas. Pero cielo y tierra pasará y habrá un momento en que ya esas estadísticas no existirán. No existirá cuántas veces los Leones del Caracas ganaron campeonatos en Venezuela. No existirá que el Magallanes le va atrás a 6 campeonatos o a 8, ¿no? No habrán más temporadas de béisbol ni de fútbol. Porque todo será nuevo. Porque todas esas cosas son falsificación de la necesidad que tenemos de tener a alguien que sea nuestro modelo de vida. Por la necesidad de tener a alguien que nos represente, y el que nos representa a veces nos hace pasar por vergüenza. Clasificó para la final y perdió. Pero el Señor Jesús, el que dice: mis ovejas
el que te dice mi oveja, aunque pareciera que perdió ese juego en esa cruz, no solo le ganó a la humanidad, sino que al mundo natural, sino que le ganó al mundo espiritual. Y algo que no tenía solución, la muerte, fue vencido porque Él resucitó. Y por eso la muerte no nos tendrá a nosotros eternamente. Y si nosotros estamos vivos cuando Él venga, no veremos muerte. Solamente saldrá nuestra alma y espíritu de nuestro cuerpo e iremos con Él a ese cuerpo nuevo, a ese cuerpo glorificado, a ese cuerpo que no va a tener la tendencia, las debilidades que tiene este cuerpo para hacerte desviar, desplomarte y que Satanás logre lanzar tantas acusaciones, te haga sentir tan avergonzado, como dijo alguien, cada vez que Él te recuerde tu pasado, tú recuérdale tu futuro, y tu futuro es tener un cielo nuevo, una tierra nueva, vivir en ella, y tu futuro es estar delante del trono de Él, adorándole las 24 horas del día, diciéndole santo, santo, santo. Ese es tu futuro. Tu futuro es calles de oro y mar de cristal. Tu futuro es que eres un adorador eterno. Tu futuro no es que eres un romanticista eterno. Tu futuro es que eres un adorador eterno, porque eternamente le adoraremos a Él. Y nuestra adoración será como corrientes de río fuerte que se escucharán a lo lejos. Y para ir al cielo hay que tener el espíritu y el alma dispuesta. Mis ovejas, Él se dio por todo aquel que acepta que Él se dio, que Él murió por todo aquel que acepta que Él murió, que Él pagó por todos los pecados de aquel que acepta que Él pagó por todos sus pecados. Y todo aquel que acepta tiene una reacción, oye su voz. Oye su voz. Porque esto es a lo refranero, dando y pajarito volando. Dios te da, tú recibes, porque oír su voz es recibir, y eres libre como las aves. Libre de pecado, pero no libre para volar a donde quieres, ni con quien quieres, sino libre para volar, dirigido por el viento. ¿Sabe qué significa eso? Mucha gente todavía piensa que las aves vuelan porque tienen alas. Y sinceramente, qué impresionante cuando se entiende que las aves no vuelan. Las aves planean. Las aves planean rapidito. Un avión, cuando acelera, llega a la velocidad, sus alas hacen que el viento resista. Las alas resisten el viento y hace que el avión se levante. Ni siquiera es el motor. El motor de un avión no vuela. El motor lo que hace es que sobrepasa la velocidad del límite para permanecer en la tierra. Y el contraste del viento con las alas del avión hace que el avión se levante delante. Y la velocidad, hay un límite en que se desprende, y la resistencia que recibe el avión por la velocidad que lleva del aire hace que vuele y suba y suba y suba y suba y suba y suba y suba. Y el avión tiene un timón o un volante, como le quiera decir, y va cambiando las posiciones de parte del ala, y ahí va nivelando, y hay una coordinación por el conocimiento del ser humano entre la velocidad, el viento, y para mantenerse en una sola posición. ¿Sabe? Las aves, usted ve las aves, preste atención, cuando usted ve un ave, lo que sea, paloma, lo que sea, pollo no, ok, los pollos no vuelan, pollo no.
Cuando usted ve a una paloma o una potoquita, ¿no? Usted ve que ellos salen rara corriendo y mueven la sala, pero cuando están ya lo que hacen es abrirla y planear. Conocen mejor que nosotros del viento. La Biblia dice que la palabra ruach, neuma, aire, soplo, aliento, Espíritu Santo. Y dice Dios que el Espíritu Santo es el que nos guía. Y nos guía, su soplo nos guía. ¿Y cómo sopla Él su palabra? Por eso es que toda oveja debe oír su voz. Toda oveja debe oír su voz. Todo el que es oveja oye su voz. Todo el que es oveja oye su voz en cuanto a qué es amar, en cuanto a su señorío, en cuanto a la disciplina en la edificación de su vida. Toda oveja oye su voz en cuanto a perdonar, en cuanto a limpiar. La palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis es una. No podemos cumplir una parte obviando la otra. Es una. Y va desde la palabra de Dios contiene qué ser hijo, qué, porque tú comienzas como hijo. ¿Cómo es la crianza de un niño? ¿Cómo es la crianza de un bebé? Y parte de instruir al niño en su camino, en el camino del niño. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir al niño en cuanto a Dios, qué es Dios, cómo es Dios, para qué es Dios. Va desde enseñarle al niño a medida que va avanzando la edad de sus responsabilidades como estudiante. Y el niño va a aprender de un padre responsable en el trabajo, una madre responsable, principios laborales. Y el niño va a aprender de la relación de sus padres, lo que es un hogar, lo que es una familia. Y a medida que los padres aprenden de la palabra de Dios, ¿qué es ser familia? Porque lo mejor que uno debe hacer es llegar a Dios como publicano. Ten misericordia de mí que soy pecador. Porque todo el tiempo estamos expuestos, salimos del cielo, de un culto, de un tiempo devocional y salimos a la cocina y me quemo un dedo por un descuido y lo primero que nombro es, digo cualquier cosa que no es a Dios, que no honre a Dios. O una diferencia, salimos a la calle, nos vamos de aquí y alguien imprudente nos quita la derecha manejando y nuestras reacciones como son. Todo el tiempo, pero no miremos hacia los demás. Cuando miramos hacia adentro, nuestra forma de ver la vida. Usted sabe, usted quiere volar. La única manera de volar es que la palabra de Dios va con usted como viento fresco hacia usted. Y usted lo que tiene que hacer es poner sus alas, o sea, sus pensamientos, de manera tal de que todo lo que en su mente resiste el viento de la palabra de Dios, lo sujeta para dejarse guiar por la palabra de Dios y que usted vuele. Lo negativo de nosotros es la resistencia a la palabra del Señor, pero resistencia no para desobedecerla, sino para que la palabra de Dios nos impulse a volar. Cuando usted le pregunta a un ingeniero o a un diseñador de aeroplano, ¿para qué es el ala? Para resistir. ¿Resistir qué? El viento. ¿Y por qué? Porque el viento es lo que hace que se eleve. Use lo que resiste la palabra de Dios para volar.
Lleve lo que usted tiene. ¿Sabe qué resiste? ¿Cuáles son nuestras alas? En lo físico, la carne se resiste al soplo del Espíritu Santo. La carne se resiste al viento del Espíritu Santo. Y esa carne nosotros, cuando la mantenemos allí, no resistiendo al viento, sino enfrentando al viento, yendo hacia adelante, hacia el viento de la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos va a hacer volar, nos va a guiar y nos va a permitir levantarnos como águilas en el nombre de Jesús. ¿O es que usted no recuerda cuando en 2 Corintios 13 dice, donde soy débil, ahí soy fuerte? Pero a veces nosotros usamos lo negativo. No, yo soy así. No, yo no puedo volar. No, yo no soy esto. Dios no hizo la maldad en nosotros, pero hizo la carne. Muchos estaban queriendo derrotar al gigante. Y la cosa se puso más tremenda cuando Saúl dijo, el que venza a este gigante se va a casar con una hija mía, a pasar a ser yerno del rey. A ser yerno del rey. Y muchos querían, pero no todos creían. Y no creían porque no tenían comunión con Él. No tenían comunión con Dios. Pero David sí tenía comunión con Dios. Y David venció al gigante, no porque David era valiente, sino porque David era creyente. David le creyó a lo que el Espíritu Santo le dijo. Y dense cuenta que cuando el Espíritu Santo nos guía a algo, muchos dicen, no vaya, ten cuidado. Es que eres un obstinado, le decían los hermanos. Pero David lo que era un creyente. Y David decía de su experiencia con Dios, el Dios que puso osos y leones en mis manos, pondrá ese incircunciso gigante en mis manos. Entonces, Pedro era oveja de Jesús, no hay duda. Y Jesús le dijo, Pedro, velá y orá para que no entres en tentación. Y Pedro se descuidó de un momentico. Jesús le dijo a Pedro, a la verdad, el Espíritu está dispuesto a orar. ¿Cuántos de nosotros no queremos orar? ¿Cuántos de nosotros no recibimos la revelación de que hay que orar? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la experiencia que orando hemos tenido respuesta de algo? Y Dios nos pone a que oremos, a que pidamos. Y tenemos a veces un día libre y dice, mañana me levanto, mañana voy a aprovechar, orar unas 2-3 horas. Y llegó el mañana. Y lo usamos para descansar, para tantas cosas. Para dormir, porque trabajamos mucho. Así como Pedro se durmió. Pedro se durmió. Y Pedro se durmió y Pedro que se duerme se lo lleva a la corriente. Sé que todos hemos pasado por eso. Hay que orar. Mañana oro. ¿Saben qué? Es ir contra el viento. Dios te revela la necesidad de orar. Dios te habla como a Pedro, velá y orá para que no entre en tentación. Y usted en vez de orar, sí, esta noche oro, mañana oro. Y lo mejor para volar es que en ese mismo momento en que Dios te muestra la necesidad de orar, soltar todo lo que tienes en la mano e ir a orar en ese momento, porque ese es el momento en que lo que resiste tu carne va a chocar con el soplo del Espíritu Santo y tu carne no va a aguantar el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a volar, te va a hacer volar con esa carne llena de problemas en el nombre de Jesús y verás su gloria y vencerás todo lo que Dios quiere que venzas.
y me siguen. No es solo oír su voz, es seguirlo. Seguirlo es obedecerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, es muy cierto. Iglesia, eso es cierto. Puedo darle testimonio, puedo compartirle muchas experiencias. Es cierto, si es mi pastor nada me faltará. Si es mi pastor nada me faltará. Pero ponte en el lugar de Pedro, un hombre con debilidades, no diciendo que tú lo logras porque eres santo, porque eres perfecto, sino entendiendo que escucha su voz. Y si en un momento no le escuchaste como Pedro, levántate, levántate, levántate y ve a Él. Y Él se glorificará en tu vida. Aquí la vida no es, bueno, Dios está conmigo, yo voy a tal cosa, porque la Biblia dice que no debemos de tentar al Señor. No debemos de tentar al Señor. Dice que escuchemos su voz y le sigamos. Que vamos a hacer lo que Él nos diga. No existen las premoniciones. No existen los sentires. Existe la guía. Existe la voz de Él. Pero también existe la voz del diablo. Y existe el ego nuestro. Y las voces de este mundo. Le voy a dar una idea. Cuando usted está escuchando las voces de este mundo, usted escucha muchas cosas y viene mucha inseguridad. Cuando tiene que decidir con respecto a algo, le vienen demasiadas ideas. Pero cuando Dios habla, viene una sola cosa. Levántate, sigue, camina, hazlo. Pero cuando son muchas cosas, muchos pensamientos, ya desista. Esto, aquello, lo otro, y lo que tienes es inseguridad. De repente estás bien, de repente estás seguro y vas caminando y ¡pum! Te caes de nuevo. O sea, se te cae el ánimo, se te cae la fe. Eso no viene de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios da una sola frase, lo único que te toca es caminar sobre las aguas. Lo único que tienes que hacer es levantar la mano hacia donde Dios quiere que levante. Pero para que Dios te diga una sola frase, ¿cuántas frases tienes que decirle? ¿Cuánto tiempo tienes que estar con Él a solas? Mientras más cerca, mientras más rato pasemos con Él, más doblegamos la carne. Usted no ve que usted se pone a orar y cuando usted está orando comienzan a venir voces. Estás orando a las 7 de la mañana, hay que ir a desayunar. Y te pones así y tu boca está ahí orando, tu corazón está ahí, pero tu estómago y tu mente están en que vas a desayunar. Que tienes que hacer algo durante el día, que tienes que presentar un examen, hacer un trabajo, ir a hacer un negocio. Cuando son muchas voces, eso no es de Dios. Cuando hay inseguridad, eso no es de Dios. Pero cuando es de Dios, te va a decir, sigue, hazlo, esto, aquello. Ese es como el que le dice, mira, te voy a pagar 2 millones de pesos. Y el que le dicen que le van a pagar 2 millones de pesos en un trabajo, compra de todo con esos 2 millones. Paga todas sus deudas con esos 2 millones. Con esos 2 millones se pone a pensar tanto. Yo voy a hacer esto, aquello, lo otro. Y después va a la esposa y el hombre le pone la lista a la esposa. Y la esposa le dice, los niños no tienen zapatos. No hay gas. La cocina tiene las hornillas dañadas. El baño, el watercloset del baño de los niños está partida la tapa. Y cuando la tapa se partió, cayó y rompió todo lo de adentro del tanque. Hay que arreglar el baño. Y ayer vino el señor que limpia el césped del patio, que son 300,000 pesos. Y entonces todo lo que tú dijiste que ibas a hacer, no lo puedes hacer. ¿Sabes cuál es la clave?
Dios sí sabe cuál es la mejor manera de usar esos 2 millones. Pídele a Él, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Él está seguro que eres su oveja. Lo único que tienes que hacer es oír su voz y seguirlo. Le voy a decir una cosa. Si Dios en 20 días no le dice algo, no crea que ha perdido 20 días. No se preocupe. Si a los 21 días te responde, no te preocupes. Que a ese 21 días te va a decir, desde que comenzaste te escuché. Ya está listo. Eres vencedor. ¿Sabe qué quiere Dios desarrollar, Marci, en esa espera? Nuestra paz en Él. Aunque vayan 21 días, voy a seguir confiando. Aunque la higuera no florezca y no dé frutos, yo esperaré. ¿Sabe qué, iglesia? La espera no es porque Dios está jugando contigo como ratón de laboratorio. La espera es para enamorarte de Él, para que confíes en Él, para que esperes en Él y para que sepas que Él va a responder. Sí, espera en Jehová y Él hará. Salmo 127. Póngase de pie, por favor. Así que tenga mentalidad de oveja. Quiero compartirles una última cosita. He aprendido leyendo, estudiando, que 3 pastores con 3 manadas de ovejas se juntan. Mientras ellos están juntos, las ovejas pueden estar entre ellas juntas. Cuando los 3 se separan, cada uno de ellos emite el sonido normal, natural e independiente de cada oveja. Y cada oveja escucha su voz, su timbre de voz. Y cada oveja sigue a su pastor. ¿Usted es oveja? En el mundo hay mucha gente que lo quiere pastorear. Hasta su mujer lo quiere pastorear. Hasta su mujer lo quiere pastorear. Pero usted déjese guiar por el buen pastor. Pero entendiendo que su esposa es la ayuda idónea. Que la esposa es la ayuda idónea. Cuando Dios habla, no sé, no quiero, pero Dios habla a través de tu ayuda idónea. Que no es egoísta, no es mezquina y siempre está centrada hacia el hogar. Siempre tu ayuda idónea va a ir enfocada a bendecir la casa, a edificar la casa, porque la mujer sabia edifica la casa. Hay que tener mucho cuidado, porque lo establecido por Dios es que la mujer es la ayuda idónea. Y la mujer tiene que saber conocer a Dios para que Dios la use como ayuda idónea. Dígale a Dios, Padre Celestial, aumenta mi fe, dame la seguridad de que te pertenezco, que dices que soy tu oveja, que eres mi pastor. Perdóname cuando escucho muchas voces, cuando mi ego resiste tu voz. Libérame en este momento. Hazme libre en este momento de mi ego. Haz que todos esos argumentos se vayan a los pies de Cristo. Toda altivez sea quebrantada. Y guíame conforme a tu voluntad. Que tu preciosa presencia obre en mi vida. Que al oír tu voz llamándome, yo te siga. Que no me quede con el pastoreo del mundo,
con el pastoreo del enemigo. Que en medio de tantas voces y de tantas personas que tienen ovejas, yo pueda oír tu voz para obedecerte a ti. Gracias por limpiarme. Aumenta mi fe para creer que me has perdonado, que has perdonado a los míos, que has perdonado a tu iglesia. Aumenta mi fe para perdonar como tú perdonas y como tú me perdonas. Sé glorificado para seguirte. Quiero seguirte y glorificarte. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, los pensamientos de ellos no son más poderosos que ellos. Es más, ellos deciden qué pensar. Ya que sepan decidir pensar en lo verdadero. Que sepamos pensar en lo que es justo, en lo que es honesto. Que querramos pensar en lo recto, en lo de buen nombre. Señor, a ti estamos orando, a ti estoy orando, a ti estoy pidiéndote que decidamos pensar en lo que es, en el nombre de Jesús. Y tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.